Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Vamos a tener la predicación esta mañana. Mateo, capítulo 6, versículos 5 hasta el 13. Ahí está nuestro texto para el sermón en la serie de predicaciones que se llama El Predicador de la Montaña. Entonces vamos a leer juntos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momentico para leer este texto? Y así recordamos también, recordamos la reverencia que tenemos delante de la palabra del Señor. Dice Mateo capítulo 6, versículos 5 hasta el 13. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Dios, damos gracias por tu palabra que es tan preciosa. Damos gracias por enseñarnos a orar. Nosotros necesitamos aprender a orar. Nosotros necesitamos crecer en la oración. Necesitamos reconocer en la oración la posibilidad, la oportunidad, el llamado a tener comunión profunda, íntima contigo, Señor. Gracias por esta palabra y permítenos descubrir más de lo que hemos visto hasta ahora sobre el tema de la oración. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tomen su lugar, por favor. Recuerden, por favor, que estamos en una serie que se llama El Predicador de la Montaña y como es una serie larga, entonces hemos hecho como unas pequeños subseries, digámosle, o unas series dentro de la serie. Y esta serie de 3 entregas, hace 8 días, hoy y el próximo domingo, es acerca de la piedad, de la vida piadosa. Y un poquito para hacer un encuadre con esta miniserie, lo que quiere decir Jesús en estas 3 porciones de la oración, el dar, las ofrendas, la oración y el ayuno, ofrendas, oración y ayuno, es que hay un tipo de persona religiosa que da, ora y ayuna, tal como si esto fuera la actuación de una novela. Lo hacen para ser vistos. En los 3 casos se hace una relación de hacer esto con la manera como viven los hipócritas. Los hipócritas a los que Jesús alude en esta miniserie de estos 3 episodios, los hipócritas, como nos explicó el pastor Cristian hace 8 días, eran los actores del teatro. Actores del teatro. Literalmente usaban máscaras para personificar a alguien. Así que hipócrita no era un insulto ni era una mala palabra. Era decirle, usted es un actor, ¿sí? Y lo que Jesús quiere decir aquí con esta miniserie sobre la piedad es que su vida de piedad no sea una actuación.
aquí está, da, ora y ayuna, pero uno podría decir también que su ir a la iglesia no sea una actuación. Bueno, el problema de la apariencia con la piedad es una cosa seria. Mire que Pablo en 2 de Timoteo 3 le advierte a Timoteo sobre el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y dice, después de una lista muy, 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 muy descarnada, dice que, bueno, usted lo puede leer, no voy a ir ahí en este momento, pero 2 de Timoteo 3 hace una lista de la característica de los hombres de los últimos tiempos y al final dice, tendrán apariencia de piedad. Eso como que puede ser que lleguen a decir de alguien como tiene cara de buena gente. ¿Cierto que tiene cara de buena gente? Eso podría ser apariencia de piedad. Bueno, la ruta que propone Jesús en esta serie de la piedad es un énfasis en la vida privada y en las cosas privadas. ¿Sí? Un énfasis como que la piedad se edifica en privado. Con razón dijo alguien que lo que uno es cuando nadie lo ve, eso es. Noten que en los tres casos, en el dar, orar y ayunar, se afirma esto mismo: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y uno dice, ¿qué tipo de recompensa puede haber de dar en secreto? De orar en secreto, de ayunar sin hacer mucho escándalo. ¿Qué tipo de recompensa puede haber? Bueno, quizá cuando uno da en privado, quizá la recompensa es librarse del orgullo. Quizá es un antídoto, una señal contra el orgullo. Y esto podría ser una excelente recompensa. Ser librado de este mal, de este gran pecado. Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí en esto del dar. Ustedes saben que hace unos días yo mencioné aquí que íbamos a recoger un dinero especial para Granizal, para esta gente que sufrió esta tragedia allí en la Comuna 1 arriba. Bueno, les quiero comunicar que recogimos cerca de 9 millones y no sabemos de quién. O sea, tranquilos, fue un dar así. Y lo vamos a entregar en estos días en unas enseres que vamos a llevar allá. Y vamos a hacer una celebración también, como un culto allá con una parte de estas familias. Si usted quisiera acompañarnos, por favor, háblenos en estos próximos días y programamos esta salidita. Entonces esto va a ser muy importante para cerrar esta recolecta que hicimos en una ayuda para los damnificados en Granizal. Entonces ahí estamos. Bueno, ahora sí. Después de esta encuadre sobre la piedad, sobre las tres predicaciones de la piedad, dar, orar y ayunar, vamos a entrar un poco en este tema de la oración. Primero, bueno, Mateo 6, 5 al 13, como vimos, quisiera que en los versículos 5 al 7 veamos el problema del orgullo y la indiferencia frente a la oración. Hermanos, amigos, nosotros debemos de reconocer delante del Señor que no oramos lo suficiente. Yo no sé si usted revisa su vida de oración y pueda ponerse de acuerdo conmigo en esto. No oramos lo suficiente. Tampoco oramos como deberíamos. Es decir, no solamente tenemos el problema que no oramos lo suficiente, sino que a veces cuando oramos mal. Es decir, tenemos un problema serio y un problema doble. Por eso esta reflexión en el Padre Nuestro se llama ¿cómo orar más y mejor? Yo no sé si salió el slide. ¿Cómo orar más y mejor? Recuérdelo ahí, ¿sí? Con este texto pues tan precioso, ¿cómo orar más y mejor? Bueno, esto de que no oramos lo suficiente, ni tampoco oramos como deberíamos orar,
que a menudo oramos mal, esto se observa, esto se ve, también se ve en la experiencia personal. Miren, nosotros realmente tenemos que reconocer que nos relacionamos de manera muy liviana, superficial y frívola con la oración. Lo que más me hizo pensar en esto fue un reel. Un reel. Usted sabe que uno a veces por ahí saca tiempito para el Instagram y para las redes sociales. Entonces me hizo pensar en la frivolidad de la oración esto. Mire, dice así pues el mensaje. Está el muchacho que dice, me pregunto, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Enseguida dice, mis oraciones. Entonces está en la cama, cobijadito. Está más dormido que despierto. La batería está en menos 3. Y esta es su oración. Dios, gracias por esta noche. Te pido que perdones mis alimentos, que bendigas mis pecados y me ayudes a ofender a los que me perdonan. Roncando, dormidito. Perdón, Dios. Pues sí. No me dejes caer en bendición. Digo, en tentación. En bendición sí, en bendición hasta yo me tiro. Y gracias, Dios. Y que Dios te bendiga. Y me hizo pensar en que nosotros nos podemos relacionar con la oración de una manera tan liviana, tan ligera, tan superficial. Bueno, el problema que denuncia Jesús en esta porción que compara con los hipócritas es que Jesús está develando, está quitando el velo a estos que oran como actores de teatro y está denunciando el peligro de interesarse por uno mismo más que interesarse por Dios en la oración. Y esto no es algo que hay que ver a la ligera, porque francamente la mayoría de nuestras oraciones son oraciones centradas en nosotros, no oraciones centradas en nuestro Dios. Esto se manifiesta de diferentes formas. El problema primero y básico es que esta persona está deseosa de que los demás sepan que ora. ¿Cómo ora de lindo? ¿Cómo ora de hermoso? Y este es el principio de todo. Está deseoso de disfrutar de una reputación de una persona de oración. Está deseosa de esto y esto es lo que ambiciona. Por eso, cuando ora, lo hace en el lugar más visible, en el lugar más público, usando las palabras más grandilocuentes. Bueno, cuando yo estaba leyendo eso, yo pensé, yo en la iglesia no veo nada de eso. Pero es que no oramos en público mucho aquí en la iglesia. Entonces no tenemos ese problema. Celebremos que no tenemos ese problema. El asunto es que tenemos un problema mayor. Y les voy a decir cuál es el problema mayor. Nuestro problema mayor está en la raíz. Recuerden, el problema allá era el orgullo al orar. Yo creo que nuestro problema es el orgullo de pensar que podemos vivir sin oración. Nosotros creemos que podemos tener una vida gloriosa, de bendición, de piedad, de gozo, de relación profunda con el Señor, sin orar. Y ahí está, me parece a mí, una raíz profunda de nuestro problema. Que al final del día, nosotros podemos sostenernos con muy poquita oración o quizá con nada de oración. Que al final son los logros personales
que al final son las cosas que nosotros conseguimos, lo que logramos resolver, lo que logramos tener, que la vida se sostiene por lo que nosotros somos capaces de hacer. Este es nuestro problema de orgullo frente a la oración. La hacemos innecesaria y le decimos a Dios, Dios, gracias por el encuentrico que tenemos de vez en cuando, pero esto lo resolvemos nosotros. Me hizo pensar que esto se puede ilustrar. Bueno, las ilustraciones usted sabe que siempre nunca son completas. Pero imagínate un hijo que tiene el mejor papá del mundo. Este hijo tiene el papá más rico, el más generoso, el más amoroso, el más sabio, el más atento. No hay nadie como él. Y este hijo recibe los beneficios de ese papá. Pero este hijo ha decidido poner mucha distancia a su papá. Casi no le habla. Le dice lo estricto. Lo ve una vez al año. No le interesa mucho tener relación con él para no involucrarse demasiado. Así es que le pone una distancia sana. Y le ha funcionado muy bien la vida. Así ha vivido muchos años. Cuando tiene un problemita le escribe a su papá y su papá por Nequi le manda lo que necesita. Pero este papá está allá. Pero este papá está allá. No es que el papá no pueda intervenir. No es que el papá no pueda sacudir a este muchacho. No es que el papá no pueda llegar e irrumpir en su vida porque es papá poderoso y sabio, pero este muchacho obtiene lo mejor de su papá sin una relación profunda y seria con él. Esto es muy parecido a lo que ocurre con nosotros. Nosotros nos beneficiamos de Dios, pero no queremos una vida de intimidad profunda con Él. Nos parece innecesaria. Vemos la oración como algo innecesario. Entonces, ya hemos vivido así. Ya hemos tenido las cosas que necesitamos para vivir. Ya el Señor nos ha ayudado. Mire cómo hemos llegado de lejos. Mire tantas bendiciones que hemos recibido de Dios. Y eso con tan poquita oración. Entonces, ese es nuestro problema. Miren, reconozcamos, hermanos, que nosotros oramos poquito y a menudo oramos mal. John Piper, en un librito que dice Cuando no deseo a Dios. Bueno, a propósito, tengo muchos libros sobre la oración. Esta semana, cuando iba a estudiar este tema, entonces le dije a nuestros queridos Moisés y Ana Milena, todos los libros que tengan sobre la oración. Uno que se llama Ora en Grande, de Alistair Beck, uno que se llama Cuando no deseo a Dios, de John Piper, uno que se llama Oración, de A.W. Tozer, un autor clásico, Más allá de mi lista de oración. Hermoso libro, Estoy orando por ti. Y un libro clásico de una colección que se llama Los Clásicos Cristianos, Biblioteca de Clásicos Cristianos, hermoso, de Edward Bones. Bueno, ustedes pueden tener alguno de estos libros y pasan allá por la librería y que le hagan un descuentico por la promoción hoy. Bueno, John Piper dice esto, miren bien, la oración es lo que revela lo que hay en el corazón. Si no oramos por cosas espirituales, como la gloria de Cristo, que el nombre de Dios sea santificado, salvación a los pecadores, santidad de nuestro corazón, avance del evangelio, contrición de pecado, venida del reino, fruto del Espíritu Santo, gozo de conocer a Cristo, entonces es muy probable que sea porque no deseamos esas cosas, lo cual es una
devastadora acusación contra nuestro corazón. Entonces uno puede preguntarse aquí, ¿por qué oras? ¿Qué es lo que le pides a Dios en oración? ¿De qué le hablas a Dios en oración? Porque eso revela tu corazón. ¿Solo cosas materiales? ¿Solo el trabajito? ¿Solo el dinero para pagar los servicios? ¿Solo la salud tuya y la de tus familiares? Ahora, todas esas oraciones son importantes, pero uno tiene que preguntarse siempre, ¿por qué ora? Lo que oras refleja, revela, dice lo que hay en el corazón. Bueno, pareciera que la oración aquí que está mencionando Jesús excluyera la oración en público. Pero aquí hay algo sobre la oración en privado y la oración en público. Esto de que entra en tu aposento, entra en tu aposento. Cuando ores, entra en tu aposento. No se trata solo de la oración en privado. Se puede entrar en ese aposento mientras se camina por una calle muy transitada o mientras uno va de una habitación a otra. Se entra en ese aposento cuando se está en comunión con Dios, aunque nadie sepa lo que uno está haciendo. Pero se puede hacer lo mismo si se trata de un acto público de oración, incluso en las oraciones. Por ejemplo, las oraciones que hacemos aquí en el culto. Lo que se trata de hacer es olvidarse de uno mismo y de la congregación porque uno está hablando con Dios. No oramos para ustedes, aunque oramos por ustedes. No nos dirigimos a ustedes, aunque hablamos con Dios acerca de ustedes y acerca de la iglesia. Estoy hablándole a Dios, dirigiendo la oración a Dios, de modo que tenemos que excluir y olvidarnos de los demás. Eso es lo que el Señor dice que hagamos. Miren, esto es importante porque a veces nosotros quisiéramos orar, hablarle a Dios, pero tal vez queremos hacerle un reclamo al hermano, ¿cierto? Por ejemplo, que uno puede orar, Señor, provee un trabajo para mi hermano, que mira que me debe esa platica, a ver si de pronto así, Señor, cambia a ese amigo mío que es tan chismoso, que habla tanto, cambia, le hace el milagro. Hermano, hay que hablar con esas personas aparte. Nuestras oraciones son dirigidas a Dios, no son una exposición para que los demás escuchen lo bien que hablamos, o para que hagamos reclamos, o para que mandemos indirectas. Han de ser una oración, una conversación con Dios. Estoy hablándole a Dios. Eso es lo que el Señor dice. Usar la oración para hacer reclamos o a veces para hacer adulaciones a las personas por las que se ora. También luce como si estuviéramos informando a Dios de lo buena gente que es alguien. Los elogios y la admiración también se deben hacer aparte de la oración. Bueno, segundo puntico, vamos a ver aquí del 8 al 13. Quizá este es uno de los textos más conocidos de toda la Biblia, el Padre Nuestro. ¿Listo? El Padre Nuestro que lo repetimos, que no lo sabemos. Ustedes están en el Padre Nuestro, ¿cierto? Bueno, miren por favor algunas cositas sobre el Padre Nuestro. Digamos, con estos versículos, Jesús nos enseña a orar. No tenemos mucho tiempo para hacer una exposición exegética, es decir, de cada palabrita, pero este texto es de esos textos que vale la pena hacer estudio exegético, cada palabrita de lo que dice aquí. Más bien panorámico, pero miren estas dos palabras inicialmente. Las dos palabras con las que arranca la oración que el Señor Jesús nos enseñó. ¿Cuáles son? Padre Nuestro. ¿A quién oramos? Padre Nuestro. Debemos comprender que estamos en la presencia de Dios.
antes de comenzar a pronunciar palabras, deberíamos siempre hacer esto. Deberíamos recordar que estamos ante la presencia de Dios. Nosotros debemos decirnos a nosotros mismos, ahora voy a entrar en la presencia de Dios, el Todopoderoso, el Absoluto, el Eterno, el Gran Dios, con todo su poder y majestad, de ese Dios que es fuego que consume, de ese Dios que es luz, en el cual no hay tinieblas, el Dios total y absolutamente santo. Voy a hablar con Él. ¿Cómo es hablar con alguien así? Mire, para hablar con una persona menos importante, usted se concentraría. Si alguna persona, algún famoso, alguien que usted admira, quisiera hablar con usted, ¿cómo lo haría usted? Lo haría así como el del reel. ¿Cierto que nos prepararíamos para hablar con alguien así? Mire, Padre nuestro. Con solo esas dos palabritas ya dice mucho. Quiere decir que nuestra oración se dirige a un Dios que se manifiesta, que se muestra como Padre, pero no solamente mío, nuestro. Así es que no menosprecies la realidad de que ese Padre tan poderoso, tan amoroso y tan grande, tu Padre, también es el Padre de tu hermano que está al lado. También es el Padre de otro creyente, a veces difícil, enredado, que pelea contigo, a veces que te pone problema, que te saca las canas. Ese es un hermano. Y esto de una vez es el anuncio de que así se vive la vida cristiana y se camina con otros. Por eso nosotros insistimos tanto en el unos a otros, porque así es como se revela el Evangelio para nosotros. Un Dios Padre, mi Dios y mi Padre, pero el Dios y Padre de mi hermano, mi hermana. A veces ese hermano es un esposo, un hijo, a veces es un familiar difícil, ese también es un hermano y el Señor le usa para nuestra santificación. Bueno, a los primeros oyentes del Padre Nuestro les sonaría raro que Dios se mostrara o que se le hablara como Padre. No se conoce de referencias anteriores a Dios como Padre antes del Padre Nuestro. Mire, nosotros necesitamos aprender a vivir como hijos de Dios, como hijos que ya somos. Juan 1, 12 y 13 dice, a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Miren por favor que el que se beneficia de la oración es el que ora. Alguien dijo muy atrevidamente, la oración no cambia nada. La oración no cambia nada en Dios, pero cambia todo en el que ora. La oración cambia todo en el que ora. La oración no es solamente, hermanos, para que las cosas salgan bien. La oración es por si las cosas no salen bien. Yo no sé si ustedes recuerdan este pasaje en Lucas 22. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como al trigo. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Porque era un diálogo de Jesús con el diablo, ¿no? Acerca de Pedro. Usted lo puede leer en Lucas 22. Y Jesús le dijo, yo he orado para que tu fe no falle. Yo creo que nosotros habríamos esperado que Jesús le dijera al diablo, diablo, no te metas con ese hijo mío. Diablo, cuidado lo tocas. Porque nosotros oramos así. Nosotros queremos es que el diablo no nos toque. Que no nos toque la salud, que no nos toque las finanzas, que nos permita la prosperidad, que todo nos salga muy bien.
Y Jesús lo que anhela, lo que pide, es que en las circunstancias más difíciles de tu vida, tu fe no falle. Que tu confianza en el Señor permanezca. Que tú lo veas grande y glorioso. Que te mantengas firmemente anclado en Él. Que tú recuerdes que nuestra esperanza en la vida y en la muerte es que no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos a Él. Y Jesús está orando por eso. Y Jesús está anhelando eso. Y Jesús está impulsándonos a eso. Y nosotros deberíamos orar más por eso en lugar de limitar nuestras oraciones a las cosas materiales. Aunque el Padre Nuestro nos va a decir que oramos por cosas materiales enseguida. El enfoque no es informar a Dios. Mire que el texto también lo dice tan clarito. El Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Así es que Dios ya sabe las afugias en las que estamos. Dios ya sabe que necesitamos para el mercado y para pagar los servicios. Dios ya sabe que necesitas que se te abra esa posibilidad de trabajo, que se abra ese puesto en la universidad, que le den ese cupo. Dios ya sabe cuáles son las necesidades de sus hijos. Sin embargo, las ponemos delante de Él. El enfoque en la oración no es informar a Dios. Hermanos, el enfoque en la oración es tener comunión profunda, íntima, cercana con Él. Hermanos, es una tragedia espiritual anhelar y recibir las dádivas de Dios sin mantener una comunión profunda y seria con Él. El riesgo es tratar de vivir para uno mismo, con la fe como un artículo de consumo, con un poquito de religión, de fe, de lo que necesito cada semana. Hermanos, la oración procura una comunión con el Padre, una relación cercana con Él, un diálogo permanente con Él, una cercanía con Él. Bueno, Padre nuestro. De manera, digamos, práctica, la oración que Jesús enseñó está repartida en 3 peticiones, digamos 3 peticiones centradas en Dios y 3 peticiones, digámosle, terrenales, porque las cosas terrenales de todos modos son importantes, ¿sí? Mire las peticiones centradas en Dios. Ustedes, como se sabe en el Padre Nuestro, saben cuáles son, ¿cierto? A ver la primera. Santificado sea tu nombre. Segunda. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Eso es 3 peticiones centradas en Dios. Miren que la oración arranca pensando en Dios. La oración arranca pensando en Dios, en la gloria, en su nombre santo, en que su reino se establezca aquí, entre nosotros, en que su voluntad sea hecha entre nosotros, así como se hace en el cielo. Bueno, las 3 peticiones, digámosle, terrenales, materiales, son, número 1, danos hoy el pan nuestro de cada día. Segundo, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y tercero, no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Miren, hay una cosa que es muy importante con la oración del Padre Nuestro. Es que la oración del Padre Nuestro es un modelo de oración para cada día. Para cada día. Por eso lo del pan nuestro, dánoslo hoy. Jesús, cuando enseñó esta oración, estaba aludiendo a lo que ocurría con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Ustedes recuerdan cómo era el tema con el maná? Cada día llegaba el maná. Cada día llegaba el maná. Y no podían recoger para el otro día. Lo que recogían para el otro día se dañaba. Pero el viernes sí recogían para 2 días. ¿Cómo les parece esto hermoso? Nosotros oramos por la pensión, ¿sí o no? Y pues que el Señor nos permita una buena pensión.
Nosotros oramos para asegurar nuestro futuro económico y financiero. Nosotros trabajamos y nos preocupamos todos los días por el futuro. Y yo creo que está bien ahorrar, organizar sus cuentas, está bien, pero no debería ser el motivo de nuestra preocupación diaria. El pan nuestro de cada día. Es porque yo creo que lo que quiere comunicar también esta oración es que si tú tienes tu alacena llena, tú vas a decir, yo tengo resuelto el día de mañana y unas semanas. ¿Ya para qué oro? ¿Comprendes? Es que la oración no es por lo que tú necesitas. La oración es por a quién necesitas. La oración no es por tus necesidades. La oración es porque este Padre quiere relacionarse contigo. Bueno, eso sobre el pan nuestro de cada día, eso sobre el perdón diario y, y esto de no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Estas son cosas de las que tenemos que hablar con Dios cada día, cada día. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero el día que yo no oro, el día que yo no oro, yo me siento absolutamente frágil y débil frente a las tentaciones de la vida. Yo no sé, pero el día que yo no oro, no recuerdo mi dependencia en el Señor, yo estoy más vulnerable a la ira, a la lujuria, al orgullo, a la vanidad de esta vida. Es porque esta es la dependencia que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él en la oración cotidiana, cada día esto. Yo quiero todo esto. Yo anhelo esta provisión, yo anhelo esta ayuda, yo anhelo esto, pero lo que más quiero es tenerte a ti. Hermanos, yo creo que nuestra oración debería ser así, Señor, no permitas que yo me distraiga con los bienes que me das. No permitas que yo me engolosine con los dones, los regalos, las dádivas que me has entregado. No permitas que yo, al estar entretenido con todos los regalos que me has dado, me olvide de ti. Padre Santo, bueno, creador y sustentador. Hemos de repetir con el salmista, fuera de ti, nada deseo. Hermano, nosotros necesitamos orar más y orar mejor. Orar más y orar mejor. Reconozcamos que Dios nos ha bendecido enormemente a pesar de nuestra poca oración. Y usted piensa todas las bendiciones que ha recibido de Dios, en lo personal, en su familia, en esta iglesia, las cosas materiales, las bendiciones que el Señor nos ha permitido. Digamos, el Señor nos ha bendecido enormemente pese a nuestra poca disposición en la oración. Pero yo les digo, hermanos queridos, no hace honor a nuestra dignidad de hijos de Dios quedarnos en el lugar común. Hermanos, vivir con cierta resignación frente a las batallas más feroces de nuestra alma. Conformarnos con pensar, así soy yo, así es la vida, esto es mi pasado. Pensar que es imposible romper un hábito de pecado. Pensar que la solución es salir corriendo, es romper. Hermanos, para decirlo en términos modernos, necesitamos llevar nuestra comunión con Dios a otro nivel. Nosotros necesitamos poner en oración delante de Dios aquellas cosas que no ocurrirían de otra manera. Aquellas cosas que más te vuelan tu cabeza porque dices, eso no es posible. Eso es lo que nosotros hemos de poner delante de Dios.
es que nosotros subestimamos la oración porque hemos visto que a veces cuando oramos o no oramos pasa lo mismo, ¿sí o no? Entonces yo olvidé orar esta mañana y de todos modos tuve lo que tendría si no oro. Hermanos, eso se llama la gracia y la bondad y la misericordia del Señor. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si en la intimidad de la oración tú pruebas aquellas cosas más profundas de tu alma? Aquellas cosas que tú dices, si yo tengo una comunión más gloriosa con Cristo, esto es distinto. Aquellas cosas en las que has estado atascado en tu vida, aquellos rencores o amarguras o hábitos pecaminosos o cosas que te acosan en tu vida que tú dices, esto solo lo hace el Señor. Entonces así estamos orando por cosas eternas. Entonces así estamos anhelando cosas que no se acaban. Porque la verdad, la salud se va a volver a acabar. El mercado se vuelve a acabar. Pero tu vida eterna, la esperanza cristiana, la gloria de Cristo, ver a Cristo glorioso, esto es eterno y es glorioso y es poderoso. Así es que yo quiero animarlos, mis queridos, que en oración pongamos aquellas cosas que no nos hemos atrevido porque nos hemos conformado a pensar, eso es así, las circunstancias son así, yo no soy capaz con esto, esa persona nunca va a cambiar. Esas cosas hay que ponerlas en la comunión, en la intimidad, delante del Señor, en la oración, recordando que este es el Dios eterno, Padre poderoso y fuerte. Bueno, voy terminando con esto. Decisiones para orar más y mejor. Deberíamos recordar en la oración que es un diálogo sencillo. Que si es de un hijo a un padre, pues ¿cómo es la conversación de un hijo con su padre? Pues que un hijo no tiene que editar su discurso, que no tiene que preparar mucho, bueno, a no ser que sea para un permiso especial o para una platica. Pero en general el hijo habla con su padre de manera muy cercana y muy cordial. Es cálido, cercano, reverente, no anhela impresionarlo. Hermanos, la mejor manera de aprender a orar es orando. Así es que lánzate a la oración, lánzate a la oración. Incluso si te implica cortar tiempo en algunas actividades, por importantes que parezcan esas actividades. Lánzate a la oración. Así es que no puedes decir no sé orar, porque no necesito saber orar. Solo necesito saberme hijo de aquel a quien le voy a hablar como padre. De manera que el más pequeño, iletrado o ignorante, si se quiere, puede orar tanto como el más educado, el más formado, el que tenga más cartones. Todos podemos orar, estamos en la misma condición para orar. En uno de estos libros que les mencioné, el de A.W. Tozer dice, hay que orar hasta que oremos. Y él está citando la idea de otro teólogo, Moody, que dice que la oración requiere tiempo y disposición. Tiempo y disposición. Yo sé que nosotros a veces necesitamos hacer oraciones rápidas. A veces mientras uno va ahí en el carro, mientras estás cocinando, uno puede estar orando y el Señor oye esas oraciones también. Bueno, yo oro con mi hija cuando vamos hacia el colegio. Y a veces hacemos el devocional en casa, en el carro, pero yo le digo que hagamos el devocional carro. Entonces le cambiamos las siglas. Bueno, con el tiempo compartido se aumenta la confianza y la intimidad. Así es con Dios.
Hermanos, es que nosotros queremos tener una vida extraordinaria, cambiada, íntima y profunda, con muy poquito en la oración. Hermanos, la palabra de Dios está saturada del llamado, la explicación, los ejemplos de oración. Pero miren, tengan por favor en cuenta esto, hermanos, no se concibe una fe genuina, una relación profunda con Dios, no se concibe sin la oración. La oración no es para los pastores y los ancianos de la iglesia, es para todo creyente que ha de llegar a ser un discípulo. Todo creyente que vive, quiere ser un discípulo, un seguidor incondicional de Cristo, debe aumentar y vivir en su tiempo, en su vida de oración. Usted puede pensar en todas las oraciones que hay en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, las oraciones sacerdotales, la oración de Nehemías para la reconstrucción de los muros, las tremendas oraciones de los salmistas, como hoy el Salmo 86, la oración de la viuda insistente, Lucas 18, ¿recuerdan? Jesús contó esta parábola sobre la necesidad de orar y no desfallecer, y que esta viuda, ante un juez injusto, tocaba y tocaba la puerta y la incomodaba. Y el Señor dice, si este juez injusto, por la impertinencia de esta mujer, le hizo justicia, ¿cuánto más Dios no hará con sus hijos aquellas cosas que ellos le piden? Bueno, también la oración de Jesús en Juan, Jesús orando por sus discípulos y por los creyentes que habrían de venir, yo creo que Jesús estaba orando por nosotros. Miren por favor este datico al final. Pablo, uno de estos libritos que les mostré se llama Ora en Grande y es de un autor que se llama Alistair Begg. Dice Alistair Begg que las oraciones del apóstol Pablo por la iglesia, por las iglesias de Éfeso, de Gálatas, de Corinto, las oraciones que él hacía eran oraciones enfocadas en la dependencia, en la esperanza, en el poder, en el amor. Mire, nos advierte sobre el riesgo de centrar las oraciones en nosotros mismos. Mire que es un dato curioso. Pablo, en sus oraciones, no pide por salud de la gente, tampoco por trabajo. Eso es muy raro. Tal vez porque Pablo está diciendo, esta es la oración por las cosas más grandes y más extraordinarias por las que deberíamos orar. No hay en el Nuevo Testamento grandes señales de orar por la salud. Hay por ahí un par de eventos, pero nosotros oramos mucho por la salud, es porque no queremos morir y no queremos que nuestros familiares se mueran. Pero entonces, claro que oramos por la salud, pero recordemos aquí con esto la esperanza gloriosa de Cristo, es que nos dio vida con Cristo. Es que oramos por estas cosas tan gloriosas y tan eternas. Filipenses 1, del 9 al 11. Esta es una de las oraciones de Pablo por los filipenses. Y yo quisiera que ustedes la tengan ahí como una oración también para ustedes. Filipenses 1, del 9 al 11. Pablo está orando por esta iglesia, como un pastor que está orando por una iglesia. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Orar así por alguien, orar así por alguien.
orar así por tus amigos, orar así por la iglesia, orar así por otros. Hermanos, finalmente, recuerden que en nuestra iglesia nosotros hemos dispuesto espacios de oración. La oración en privado es extremadamente importante, ha de ser una vida constante, pero las reuniones de oración son reuniones muy importantes. Así es que miren, nosotros tenemos por ejemplo el devocional en casa, que sale cada día en la mañana, del lunes hasta el viernes, y que lo preparan los ancianos de la iglesia y las esposas de los ancianos de la iglesia con una porción breve y orar en confesión, adoración, súplicas y acciones de gracias. Tome ese devocional, únase a ese devocional, ore con esos hermanos que salen ahí y que usted sea animado en la oración. Y esto impulsa. Siempre decimos que este devocional no debería reemplazar nuestro devocional personal, pero nos anima y nos recuerda la iglesia. Les animo a que mantengan conectaditos y compartan el devocional en casa. Nosotros tenemos otros 2 espacios de oración en la iglesia. Los miércoles por vía del Zoom o del Meet hay 1 hora de oración. Si usted está en el chat de la iglesia y le llega su enlace, pero si usted no está y quiere unirse a esa oración, por favor, hágalo saber con alguno de los hermanos que tienen, digamos, el acceso a estos chats. También siempre hay un espacio de oración los sábados desde las 7 hasta las 10 de la mañana. No sé si tú has venido en algún momento a orar con los hermanos de la iglesia, pero es un tiempo hermoso para orar, recordarnos, rogar al Señor por la bendición de la iglesia, por los ministerios. Siempre hay ancianos de la iglesia orando ahí. Siempre las puertas están abiertas, sábados de 7 hasta las 10 de la mañana. Y quiero contarles aquí que vamos a tener una jornada especial de oración y ayuno para poner en práctica esta vida de piedad a la que el Señor nos llama. Primer sábado de septiembre, 7 de la mañana a 12 del día. Márquelo por ahí en su agendita, prográmese ese día, separe esa mañana para que estemos en oración y ayuno. Ese día no vamos a servir café, porque aquí damos mucho café. Ese día no vamos a tener café porque vamos a estar en ayuno toda esa mañana, adorando al Señor con cánticos, humillados delante del Señor, recordando dar, orar y ayunar. Esto es esencial para nuestra vida y nuestro caminar con el Señor.